Buenas Michis, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a unas nuevas Michi News. En el día de hoy haremos un análisis de Bitcoin y también vamos a hacer un análisis de Ethereum para saber qué es lo que podría pasar en las próximas horas. Miraremos liquidaciones tanto de Ethereum como de Bitcoin para saber cuáles son las zonas más relevantes que quisiera ir a buscar el mercado. Además de todo esto, estaremos hablando de cómo las ballenas empiezan a acumular Ethereum de una manera silenciosa y cómo salen a la luz los primeros tenedores, los grandes fondos y los bancos que empiezan a decir, o por lo menos empiezan a filtrar, que traen Ethereum holdeado en sus carteras. Y también estaremos hablando del ETF de Bitcoin para saber qué es lo que ha sucedido en las últimas horas. Todo esto y mucho más en las Michi News del día de hoy. Arrancamos entonces con un análisis de Bitcoin en una temporalidad de H4 y continuamos con nuestro análisis en el cual en las últimas horas el precio estaría comprimiendo y asimismo estaría dejando liquidez por la parte superior y asimismo también liquidez por la parte inferior. A esto tenemos que sumar que el volumen es descendente mientras se genera esta compresión, lo que nos daría a entender de que el público que estaría operando justamente este patrón sería un público minoritario. Estaríamos hablando del retail. Por lo tanto, fácil para el market maker cuando el retail opera en futuros tratar de encontrar esas liquidaciones justamente para poder ganar dinero. Recuerden que en el último tiempo este triángulo es muy famoso y es muy conocido en el mercado por ser un patrón de engaño, justamente donde el precio suele salir en una dirección para luego atacar la dirección contraria. Si por caso saliese primero hacia la parte inferior, estaríamos hablando de esos $65.111 y $64.300. Pero si hablamos de que primero saliese hacia la parte superior, estaríamos hablando de zonas entre casi $72.800 y $73.700. Por lo tanto, este sería el escenario en el que nos encontremos un movimiento de manipulación, que podría ser este caso o este escenario, o el escenario contrario, donde primero salgamos hacia la parte superior para después dirigirnos hacia la parte inferior. Es importante para nosotros entender y no dejar de lado también que estos triángulos, si bien han adoptado la fama últimamente de ser triángulos de manipulación, no podemos dejar de lado su uso primario. Y es que estos triángulos antes, hace ya un tiempo, eran triángulos de continuación de movimiento. Por lo tanto, si nosotros tenemos que la tendencia es alcista, que el movimiento ha sido hacia la parte alta, mientras tenemos esa compresión del precio, tendríamos que sacar una proyección, una continuación del movimiento, y esto nos daría una zona aproximadamente de $79.000, que es zona que justamente nos confluye con las liquidaciones totales de todo el rango que venimos trayendo ya desde hace 3 meses. Si buscamos esa confluencia, tenemos que la segunda zona de liquidaciones nos daría exactamente donde el patrón podría terminar. Por lo tanto, tenemos que entender de que existe la posibilidad de que se deje pendiente esa liquidez de la parte baja. Veremos ahora y compararemos con mapas de liquidaciones a ver si es relevante la zona de abajo. Además de todo esto, recordemos que si nosotros tomamos el escenario en el que nos encontramos o que nos encontraríamos justamente en esa lateralización que ya viene transcurriendo el precio en los últimos 3 meses, nuestra línea tendencial nos estaría dando de que esta zona última que vinimos a visitar es la zona de soporte y que el precio no debería de perder esa línea tendencial justamente para no ponerse en ese contexto bajista. Por lo tanto, es muy amplio el porcentaje de que podría darse justamente este análisis en el que el precio no tome esa liquidez que se encuentra en la parte inferior, sino que directamente el próximo movimiento que haga Bitcoin sea directamente ir hacia la parte superior. Si nos venimos a mirar Ethereum, encontramos que la proyección que habíamos dejado en el día de ayer se cumplió a la perfección, en donde habíamos hecho ese conteo de ondas y habíamos dicho de que la onda número 5 podía culminar justo en la parte baja de ese perfil de volumen. Zona de rechazo o zona donde el precio podía accionar hacia la parte alta, habíamos hablado de esos $3.703 y exactamente es donde el precio justamente ha reaccionado. El precio actualmente se encuentra por encima del punto de control, entiéndase $3.770, y a partir de acá el precio se encuentra en esa especie de compresión. ¿Por qué?
porque tenemos nuestro punto de control haciéndonos justamente de esa zona de soporte, mientras que la línea tendencial nos está haciendo de zona de resistencia. Por lo tanto, Ethereum acá tendrá que tomar una decisión. Recuerden que el precio por lo general en lateralizaciones, una vez tocado el piso, tiene la probabilidad más alta de ir a buscar ese techo. Zona objetivo terminaría siendo $3.871 y acá se tomará la decisión de si se quiere romper esa línea tendencial para poder hacer ese pullback y obviamente tratar de atacar esa zona de máximos, o en caso de que Ethereum no pueda romper lo que sería nuestro tercer toque, tenemos 1, 2 y este sería el tercero, nuevamente tendría que volver a dirigirse a esa zona de 3.703 para ahora sí tratar de atacar justamente con ese cuarto toque y tratar de encontrar esa ruptura de línea tendencial. Si miramos el RSI, encontramos esta divergencia oculta en la que justamente el indicador nos estaría informando de esos bajos más bajos, dándonos a entender de que la fuerza sería vendedora, mientras que el precio estaría haciendo esos altos más altos, dándonos a entender de que hay una fuerza compradora que estaría absorbiendo esa fuerza de ventas, y esto implicaría que nosotros podamos tener un movimiento de continuación. Recuerden todos ustedes que además de que el precio pueda ir a buscar esos $3.871, tenemos esas zonas de liquidaciones en Ethereum en los $4.100. Recuerden que son liquidaciones de 3 meses para atrás, zona de $4.100 cargada en liquidaciones, así que proyección, si se nos cumple la divergencia oculta, no solamente buscar esta zona de acá, sino que ya ir a buscar esa zona más alta. Vamos a mirar las liquidaciones en Bitcoin y encontramos que en el corto plazo tendríamos una zona pequeña, pero de liquidaciones en la parte inferior, zona de $65.760, y si empezamos a estirar esas liquidaciones hacia la parte superior, encontramos de que la única zona relevante que estaría aceptando el mercado sería esa zona de $73.000. Alejamos un poco más y fíjense que hasta por los $60.000 no tenemos ninguna zona relevante por la parte baja en el mercado, dándonos a entender de que existe esa posibilidad de que el precio no quiera ir hacia la parte baja, sino que la única zona interesante sería ir a buscar esa parte alta. Si lo ponemos en contexto, la mayoría del retail o la mayoría de los operarios estarían justamente posicionados en corto y serían muy pocos los que estarían posicionados en movimientos en largo. Y si miramos liquidaciones de Ethereum, estaríamos viendo de que el mercado tiene muy poquitas liquidaciones por esa zona de $3.700, pero el mercado estaría más cargado por esa zona cercana a los $4.000. Así que pendientes a lo que pueda hacer Ethereum, hay mucha liquidez por ir a buscar, y lo más importante, entiéndase que en los dos escenarios, tanto en el de Bitcoin como en el de Ethereum, la liquidez más importante o más relevante del mercado estaría siendo esa parte alta. Repito, dándonos a entender de que el mercado quizás entienda de que la mayoría de operadores están posicionados en corto. Y es importante para nosotros entender, y por eso lo remarco tanto, porque fíjense lo que estarían haciendo las carteras, las direcciones que poseen más de 10.000 Ethereums. A partir de marzo, obviamente que el precio ya estaba descontando la noticia de esa negativa en cuanto al ETF de Ethereum y venían en una distribución. Obviamente que los balances se estaban vendiendo y justamente con este sector, o lo que vemos en este sector, es el flujo negativo que venía en el lado de Ethereum. De ahí toda la corrección que hemos tenido desde esas zonas de 4.000 casi hacia esos $2.800, pero a partir del 20 de mayo, justamente esa distribución que venía empieza a cambiar y empieza a rotar a lo que es una especie de acumulación. Y a partir de ahí vimos como antes del movimiento, o quiénes son los que generaron ese movimiento de Ethereum hacia la parte alta. Las carteras empiezan a tener esa adopción de Ethereum, se empiezan a silenciosamente adueñar del Ethereum que hay en el mercado, y el flujo pasaría al día de hoy a ser positivo. Incluso fíjense que en la corrección que ha tenido Ethereum desde esa zona de arriba, las ballenas estarían cada vez comprando más. No es que están comprando menos, sino que cada vez estarían acumulando más. Y a esto le tenemos que sumar que el banco más grande de Singapur estaría teniendo en sus tesoros 173.700 Ethereum, cercanos a un valor de $650 millones. Fíjense cómo silenciosamente
se empieza a adoptar también Ethereum. Mientras que el retail sigue posicionado y sigue creyendo de que tendremos esa caída, los grandes empiezan a acumular y de a poco salen a la luz. Veremos en estos días si salen más bancos, si salen más tenedores, más fondos de inversión que tengan en sus carteras Ethereum. Todo esto a esperas de la fecha para poder empezar a negociar ese ETF de Ethereum. Los grandes ya han empezado con esa adopción en sus carteras. Miramos ahora el flujo de dinero de los ETFs de Bitcoin y encontramos que en las últimas 48 horas el flujo termina siendo positivo. En las últimas 48 horas también tenemos que Grayscale ha vendido posiciones por 136 millones de dólares, lo cual no terminaría siendo tan bueno. Entiéndase que esto sucede debido a la noticia de MTGOX, donde muchos inversores aseguran sus posiciones y entienden de que es mejor tomar beneficios. Por lo tanto, esas ventas están justificadas y lo bueno es que termina siendo positivo el flujo de dinero. Es verdad, no tanto como veníamos trayendo en los últimos días, pero seguimos con esta racha de flujo positivo o flujo neutro para el mercado. Entiéndase de que mientras no superen las ventas a las compras, el precio debería de mantenerse estable o seguir aumentando debido a que Bitcoin justamente no es deflacionario. Así que todo esto terminan siendo buenas noticias para el precio, proyectándolo hacia la parte alta. Y recuerden, michis, que el curso avanzado comienza este 11 de junio. Durante 2 meses, todos los martes a las 17 horas, estaremos viendo un montón de temas. Entiéndase de que tienen que tener conocimientos previos en el trading o por lo menos de análisis. Ante cualquier consulta nos pueden enviar un mail al michitrading@gmail.com. Michis, hasta acá el vivo del día de hoy. Espero que les haya gustado toda la información que vimos y los espero en el próximo video. Así que si te gustó el contenido, como siempre, déjanos un like, compartí el video y te invitamos a que te suscribas. Hasta acá el video del día de hoy. Miau, miau, miau. Miau.